Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a ver el capítulo 8. Capítulo que va a marcar un cambio en el libro de Daniel. ¿A qué me refiero? Si ustedes han estado conmigo desde los primeros capítulos, deben recordar que el libro de Daniel en el capítulo 1 empieza en hebreo. Está escrito en hebreo, que es el idioma original del pueblo de Israel, de la nación de Israel, de Daniel. Pero a partir del capítulo 2, el texto cambia a el arameo, que es la lengua de los babilonios. Es la lengua, por así decirlo, gentil de aquellos que no son judíos. Bueno, a partir de este capítulo, del capítulo 8, el texto en el original cambia nuevamente del arameo al hebreo. ¿Por qué razón? Porque las profecías o visiones que vamos a tener desde el capítulo 8 hasta el final del libro van a tener que ver mucho y podríamos decir prácticamente todo con la nación de Israel. Tienen su enfoque en la nación de Israel y lo que la nación de Israel pasará hasta los últimos tiempos. Por eso pensamos muchos que el texto a partir de ahora cambia del arameo al hebreo. Vimos en la clase anterior, cuyo capítulo está escrito en arameo, un panorama general de las naciones gentiles que se levantarán con respecto a la nación de Israel hasta los últimos tiempos. Vimos 4 bestias. La última bestia era una bestia que Daniel no la puede describir, era indescriptible, era poderosa, era violenta y tenía 10 cuernos. Y esta bestia representaba al Imperio Romano. Imperio Romano que en un futuro será nuevamente levantado. Porque cuando nosotros vemos esta bestia, la cuarta bestia del capítulo 7, entendemos que las últimas 10 naciones que se levantarán en los últimos tiempos tienen que nacer de un imperio romano, por así decirlo, resucitado. El imperio romano va a volver a cobrar poder con estas 10 naciones. Entonces, el capítulo 7 es un capítulo bien interesante. Y yo les dije en la clase anterior que el capítulo 7 es un panorama general que nos va a ayudar a entender las siguientes visiones en los siguientes capítulos. Hoy día vamos a ver la segunda visión que se entiende muy bien a la luz del capítulo 7. Si ustedes aún no han visto la enseñanza del capítulo 7, les animo a ir a los videos y revisar la enseñanza anterior a esta, la del capítulo 7, porque es importante para poder entender las siguientes visiones que iremos viendo en el transcurso de las semanas. Este capítulo va a ser una visión que es muy controversial hoy en día. Es una visión que tiene muchos detalles que el día de hoy muchos comentaristas, muchos estudiosos de la Biblia no pueden responder o responden de una manera poco satisfactoria. Las visiones que vamos a ver hoy van a ser bien alucinantes. Van a ser visiones que nos van a mostrar un futuro para nosotros como también para el tiempo de Daniel. Van a marcar nuevamente la soberanía de Dios. Van a marcar nuevamente que Dios está por encima de todo. Así que quiero que por favor me acompañen a Daniel capítulo 8 al versículo 1. Vamos a estar leyendo la Reina Valera contemporánea. Entremos de lleno al capítulo 8 y veremos qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Leamos los primeros versículos. Daniel 8, versículo 1. En el año tercero del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Acá Daniel nos cuenta que esta visión que él nos va a narrar sucede en el tercer año del reinado de Belsasar. Cuando vemos el capítulo 7, vemos que también sucede esta visión en el reinado de Belsasar, pero este es un tiempo después. Este es en el tercer año del reinado de Belsasar. Daniel nos va a contar qué es lo que él ha visto. Pero en esta visión, aún bajo el imperio babilonio, Daniel dice que él se encuentra en las márgenes del río Ulai en el versículo 2, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Una de las cosas que sucede en estos versículos es que Daniel va a tener una visión y no sabemos exactamente si es que él se encuentra físicamente en esta región, en Susa, o la visión lo ha llevado a ese lugar. Elam y Susa era una región en este tiempo, en el tiempo de Daniel, en el tercer año del rey Belsasar, conquistada por los babilonios. Los babilonios tenían dominio sobre Susa, pero en un futuro Susa va a llegar a ser la capital
del imperio medo-persa. Eso significa que cuando los medo-persas conquisten Babilonia y el mundo conocido, su capital, ¿cuál va a ser? Va a ser Susa, que queda en Elam. Daniel, cuando ve esta visión, él no conoce que los medo-persas van a poner su capital en esta región. Así que lo más probable es que Dios en esta visión lo está llevando a esta región, que él conoce, porque los babilonios tienen dominio sobre ella, pero él no entiende por qué es llevado ahí. Ahora que él está narrando esta visión, porque esta visión no la narra o no la escribe en el tercer año del reinado de Belsasar, sino la escribe después. Por eso es que puede llamar que es la capital del reino. Daniel no tenía claro que esto iba a suceder así. Daniel solo se encuentra ahí. Y Daniel, al encontrarse en la región de Susa, en Elam, va a tener esta visión. Nosotros sabemos que Dios lo lleva ahí porque lo que va a tener parte en la visión de Daniel es lo que tiene que ver con el imperio medo-persa y con el imperio griego. Basados en la visión del capítulo 7, sería con lo que tiene que ver con el oso y lo que tiene que ver con el leopardo. Si nos basamos en la visión del capítulo 2, es lo que tiene que ver con la parte de plata y con la parte de bronce. Espero no confundirlos con todos estos detalles, pero quiero que entiendan que todas estas profecías y visiones están unidas las unas por las otras. Entonces, para poder entenderlas mejor, tenemos que tener todo el rompecabezas bien armado y recordarlo constantemente para entender de qué se trata bien. Por eso es que doy y repito varios detalles a cada rato. Discúlpenme si los confundo de esta manera, pero es necesario. Daniel está en esta región, en Susa, que va a ser la capital del reino de los medos persas, en la región de Elam, en los márgenes del río Ulai. Y ahí él va a tener esta visión. Miren de qué se trata esta visión en el versículo 3. Dice Daniel: al levantar la vista, allí junto al río vi un carnero. Tenía 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro, y le había crecido después. También vi que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Acá Daniel en esta visión puede ver un carnero. El carnero tiene 2 cuernos, pero un cuerno es más largo que el otro. Este cuerno parece que Daniel lo ve crecer, porque el que llega a ser más largo crece después. Uno de los cuernos es más largo que el otro, pero no inmediatamente. Parece que empieza como un cuerno pequeño y luego se vuelve más grande que el que está a su costado. O sea, tiene un cuerno más grande que el otro, pero ese cuerno grande crece después. ¿A quién se refiere esta visión cuando nos muestra el carnero? ¿Qué quiere decirnos Dios o qué quiere decirle Dios a Daniel con el carnero que se está comportando de esta manera? Nosotros vamos a ver la interpretación recién a partir del versículo 20, 21, 22. ¿A quién se refiere este carnero? Se refiere al imperio medo-persa, imperio que va a conquistar a los babilonios. Daniel, en este momento que recibe esa visión, él aún está bajo los babilonios. Así que él sabe que van a venir reinos después, pero ahorita lo está teniendo más claro. Van a ser los medos persas. Uno puede decir: Horacio, pero ¿cómo estás seguro? Porque los versículos 20 en adelante le van a dar esa revelación a Daniel, que se tratan de los medos persas. Es más, aun si el ángel que le va a dar la interpretación no se la diera, nosotros podemos intuir que el carnero simboliza a los medos persas, no solamente por los 2 cuernos, sino porque el carnero era el símbolo nacional de los medos persas. El carnero era el símbolo nacional de los medos persas. Entonces, una de las cosas que Daniel podría haber entendido, nosotros también, sin interpretación, es que podría significar los medos persas. Porque aparte de que el carnero era el símbolo nacional, los reyes medos persas usaban como una corona de una cabeza de un carnero. Además de eso, vemos que tiene 2 cuernos, pero un cuerno más grande que el otro. Y es lo mismo que hemos visto en el capítulo 7 con la visión del oso. El oso está más inclinado de un lado que del otro, que simbolizaba la alianza medo-persa, pero que los persas eran más fuertes que los medos. Acá estamos viendo que un cuerno es más grande que el otro. E interesantemente, el cuerno más grande, los persas,
crecen mucho después que los medos. Refraseando, en la historia, cuando se une la alianza medo-persa, los medos tienen más fuerza que los persas, pero los persas desarrollan su poder y su grandeza de una manera abrumadora que terminan sobrepasando a los medos. Por eso es que cuando los medos persas conquistan Babilonia, el que está al mando de todo esto es Ciro el persa, no Ciro el medo. Así que es una representación clara de cómo los persas iban a crecer por encima de los medos en esta alianza. Este carnero está poderoso y dice que ataca hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur, pero no ataca hacia el este. Ataca hacia el oeste, eso es lo que significa poniente, hacia el norte y hacia el sur, pero no ataca hacia el este. Embiste por esas direcciones, pero no hacia el este. Nuevamente, es interesante que en la historia los medos persas no conquistaron prácticamente nada hacia el este, sino hacia el oeste, norte y sur, como lo narra este versículo también. Dice que el carnero tiene mucho poder y se ufanaba de ello. Está con mucha fuerza. Y eso es lo que iba a suceder en la historia cuando los medos persas conquistaran el mundo conocido, como lo vimos en la clase anterior. Acuérdense que el oso, que representa a los medos persas, tenía 3 costillas, que simbolizaban Babilonia, Egipto y Lidia, las 3 grandes conquistas de los medos. Así que los medos conquistan muy rápido el mundo conocido, no tan rápido como los griegos, pero lo hacen con una fuerza brutal. Y este carnero representa eso. El carnero está que ataca en varias direcciones, tiene mucho poder y hasta se jacta de ello. El carnero está orgulloso de esas victorias tan poderosas que está teniendo, de esos embistes tan poderosos que está teniendo. Ahorita, mientras Daniel está viendo todo esto, él se va a estar preguntando qué está pasando acá, pero va a aparecer otra bestia más. ¿Qué bestia vamos a ver? Lo leemos en el versículo 5. Dice, mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío, que sin siquiera tocar el suelo, se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero, de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero, y lo atacó, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder. Acá aparece de repente un macho cabrío, pero este macho cabrío tiene una velocidad increíble, al punto que no toca el piso. Prácticamente es un carnero, un macho cabrío, que vuela. Y solamente tiene un cuerno muy grande, muy prominente, nos dice Daniel. Y este macho cabrío derrota al carnero rápidamente. Lo destroza, lo humilla, le rompe los 2 cuernos y no hay nadie que lo pueda detener. ¿A quién se refiere Dios cuando le está mostrando a Daniel este macho cabrío? Se está refiriendo a aquellos que reemplazarían a los medos persas. ¿Quiénes serían ellos? Los griegos. Los griegos, bajo el mando de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, derrotarían a los medos persas. Y por eso acá Daniel está viendo al macho cabrío que tiene un cuerno muy grande, que vamos a ver que ese cuerno simboliza a los griegos, que simboliza a Alejandro en general. Alguien podría preguntarme, ¿cómo sabes eso, Horacio? Versículos 20, 21 y 22 nos van a dar la interpretación de estos animales. Y yo se los estoy dando por adelantado, para poder ir entendiendo mientras vamos leyendo. Este macho cabrío ataca con despiadada maldad hacia el carnero. Hemos visto en la clase anterior que los griegos conquistan, bajo el mando de Alejandro, el mundo conocido en 10 años. Lo hacen rapidísimo. Y este macho cabrío tiene esa velocidad. Ataca rápidamente y humilla y destroza al carnero. Le destroza, como dice acá, los 2 cuernos. Y en el versículo 6 se nos dice que se lanzó contra él con todas sus fuerzas. E históricamente sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Alejandro el Grande tenía una ira y una cólera muy grande contra los medos persas. Porque los medos persas en los años anteriores habían intentado conquistar a los griegos, pero no pudieron. Los griegos les vencieron. Los griegos no pudieron ser derrotados por los medos persas. Pero eso no significó que los medos persas no les hicieran daño. Les hicieron mucho daño a los griegos en su intento por conquistarlos.
Eso desarrolló en los griegos, en su nacionalidad, en su identidad, un odio fuerte hacia los medos persas. Y por eso cuando Alejandro llega a derrotarlos, los derrota de una manera muy violenta, porque les tenía mucho odio. Alejandro los llega a derrotar. Y la batalla y la derrota en la cual los griegos llegan a derrotar al imperio medo-persa sucede en el año 334 a.C. Alejandro derrota al emperador medo-persa llamado Darío III, si no me equivoco. Y Alejandro lo derrota en esa batalla. Y es ahí donde se cumple esta visión, donde Alejandro está derrotando, o el Cuerno Grande está derrotando a los medos persas. Alejandro fue alguien que conquistó el mundo conocido muy rápido. Era alguien que los historiadores nos dicen de que él era alguien que su papá, llamado, si no me equivoco, Felipe, en inglés es Philip, fue alguien que su papá nunca pensó que él iba a ser un gran guerrero, porque Alejandro solamente se enfocaba en los libros. Pero de un momento a otro, tras la muerte de su padre, Alejandro se volvió un gran conquistador y lo hizo de manera rápida. Era alguien muy sabio, un gran estratega y dominó el mundo conocido rápidamente. Y es lo que vemos en esta visión. El macho cabrío tiene una velocidad increíble, tiene un cuerno prominente y derrota violentamente a los medos persas, al carnero, y destroza sus dos cuernos. Eso es lo que vemos en estos momentos. Pero ahorita vamos a ver que este cuerno, como lo vimos en la semana pasada, cuando estuvimos hablando acerca de los animales y el leopardo, va a suceder algo bien interesante con el cuerno. El cuerno va a ser roto. Y de ese cuerno roto van a surgir otros cuernos más. Veamos de qué se trata. Versículo 8. Dice lo siguiente. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño, que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. Hago una pausa porque este versículo es importante de aclarar y de explicar. El cuerno es roto. Alejandro muere en la historia. Alejandro muere a los 33 años de edad, según los historiadores. Alejandro, luego de una conquista en Babilonia mismo, después parece de una fiesta, él sale bruscamente al aire y parece que él contrae una fiebre. No se sabe si fue una enfermedad, si fue neumonía, pero Alejandro muere. Y en su agonía se le pregunta a quién se le iba a dar el reino. Y Alejandro dice que se lo den a los fuertes. Nada más. Dénselo a los fuertes. No explica más razones. Y Alejandro muere. Cuando Alejandro muere, empiezan a suscitarse guerras por el control de su reino. Alejandro era alguien que murió repentinamente. La gente no pensaba que Alejandro iba a morir de un momento a otro. Obviamente, los judíos sí sabían eso porque tenían las profecías de Daniel. Y empieza a haber divisiones en el reino griego. Y eso hace que la estabilidad del reino se vea comprometida. Así que al final, en los años siguientes, 4 de los generales de Alejandro se unen en una batalla llamada la batalla de Ipsos, donde ellos llegan a tomar el control de toda la región que su jefe, que su rey, por así decirlo, Alejandro, conquistó. ¿Quiénes son estos 4 generales? Los 4 generales son los siguientes. Son Ptolomeo, son Seleuco, son Lisímaco y Casandro. Esos 4 son los generales que gobernaron todo lo que conquistó Alejandro. Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Ellos dominaron el mundo conocido de ese momento. Y cada uno obtuvo ciertas regiones en ese territorio. Ptolomeo, por ejemplo, dominó Egipto en general y algunas otras partes más. Seleuco, lo que era Siria, Babilonia, Media, fue lo que conquistó o lo que gobernó Seleuco. Lisímaco fue aquel que gobernó las regiones de Turquía. Y Casandro, las regiones de Grecia y Macedonia. Así que ellos se dividieron todo lo que Alejandro había conquistado. Obviamente estoy tomando las regiones más generales que ellos gobernaron, porque ellos gobernaron más. Ellos gobernaron más regiones. Y es más, se las voy a dar, porque las tengo apuntadas acá. Se les voy a dar cuáles son las regiones exactamente que ellos gobernaron. Voy a empezar con Seleuco, que es Seleuco Nicanor,
que gobernó la región de Siria, Babilonia, Media, la ciudad de Susa, conocida más adelante como Susiana, parte de Capadocia, Cilicia, y su imperio se expandió hasta la India. Ese fue Seleuco Nicanor. Ese fue uno de los generales. El segundo general, llamado Lisímaco, gobernó la región de Tracia, Asia Menor, la actual Turquía de hoy en día, parte de Capadocia y los límites con el monte Tauro. El siguiente general, llamado Casandro, conquistó o gobernó las ciudades de Macedonia y parte de Grecia. Y por último, Ptolomeo, como les dije, gobernó Egipto, gobernó Chipre, gobernó Cirene, gobernó Fenicia, Judea y parte de Asia Menor y de Tracia. Esos fueron los 4 generales y las regiones que ellos gobernaron. Horacio, ¿por qué nos cuentas todos estos detalles? Porque son muy importantes. Es más, si se dan cuenta, estoy tratando de soltar detalles muy rápidos porque hay muchas cosas en este capítulo que van a ser importantes de entender y de observar a la luz de la historia. Quiero que ustedes dibujen en sus mentes a estos 4 generales: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. Cada uno tiene una región diferente. Ellos, en el transcurso de la historia, van a empezar a tener peleas. Y sobre todo, las peleas las van a haber entre Ptolomeo y Seleuco, que son las regiones en las cuales se encuentra el pueblo de Israel. Si uno viera un mapa, Egipto estaría hacia abajo, luego estaría Israel, y más arriba de Israel estaría Siria. Entonces, la región de Ptolomeo, que fue Egipto, que abarcó Judea, o sea, Israel, y la región de Seleuco, que tuvo Babilonia, Siria, Media, y todos ellos, van a estar en constante guerra. ¿Y quién está en medio entre ellos dos? Son los judíos, son los israelitas. Entonces, son 2 de los generales que van a tener mucha importancia en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. En ellos 2 se van a centrar la profecía que vamos a ver a continuación. Vamos a recapitular rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Daniel tiene una visión. Ve un carnero de 2 cuernos, uno más grande que el otro. Simboliza a los medos persas. Luego viene un macho cabrío con un cuerno grande, que viene prácticamente volando. Derrota al carnero y lo destruye. Esto sucedió cuando Alejandro derrota a los medos persas y conquista el mundo conocido de una manera rápida e increíble. Este cuerno, Alejandro, es roto. Y de ese cuerno salen 4 cuernos más. Cuando salen esos 4 cuernos más, podemos verlo a la luz de la historia, que es la división del imperio griego de Alejandro bajo el mando de sus 4 generales, que fueron Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Hasta ahí es lo que vamos viendo en la profecía a la luz de la historia, porque lo que estamos viendo ya ha tenido un cumplimiento a la luz de la historia. Por eso es lo que lo podemos narrar y explicar con tanta confianza, porque hay registros históricos de todo esto. Lo que Daniel vio muchísimos años atrás, es más, creo que es 250 años antes del nacimiento de Alejandro, lo que estamos viendo hoy. Los judíos ya lo tenían claro, Dios ya lo tenía claro, Dios se lo está mostrando a Daniel. Pero Daniel no conoce todos estos detalles que yo les estoy explicando. Nosotros sí, porque es profecía pasada para nosotros y no futura. Pero para Daniel sí fue una profecía futura. Eso es lo que Daniel va viendo hasta el momento, hasta lo que estamos viendo en estos versículos. Cuando vemos en el versículo 8 que estos 4 cuernos se lanzan contra los 4 vientos del cielo, es exactamente lo que sucede en la historia, porque ellos empiezan a tener guerras y ellos empiezan a querer gobernar más y más territorio. Lamentablemente se empiezan a pelear entre ellos. Sobre todo, como les dije, el de Ptolomeo y el de Seleuco, el que está en Egipto y el que está en Siria, empiezan a pelearse entre ellos por tierras. Y los que están en medio de toda esta batalla son los israelitas, son los judíos. Así que en momentos en la historia, el imperio Ptolomeo va a ser el que va a tener a Israel y en otros momentos el imperio Seleuco el que va a tener el control de Israel. Israel va a estar cambiando constantemente en el transcurso de la historia entre uno de estos 2 gobernantes, entre los Ptolomeos y entre los Seleucos. Y eso es lo que vamos viendo hasta ahora. Sigamos avanzando. Versículo 9. Ahorita se pone muy, pero muy interesante. Dice lo siguiente: de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa.
Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó a parte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos, y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Si uno lee esto sin tener un contexto, sin tener más textos bíblicos que respalden lo que estamos leyendo acá, te va a salir un signo de interrogación en la cabeza y vas a decir, Horacio, ¿qué significa todo esto? Lo que estamos viendo, vamos a ponerlo en otras palabras, es que de estos 4 cuernos que salen del macho cabrío, que se extienden hacia los 4 vientos del cielo, de uno de estos cuernos brota otro cuerno más. Brota otro cuerno más, que es un cuerno que se describe en estos versículos que hemos leído. ¿A quién se refiere este cuerno? ¿Quién es este cuerno que nace de uno de estos 4? Históricamente, a la luz de los intérpretes bíblicos de la iglesia, este cuerno pequeño es conocido históricamente como un hombre llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue el 8º rey del imperio Seleuco, del lado que gobierna Siria, Babilonia, Media. Fue el 8º rey. Antíoco Epífanes o Antíoco el IV fue alguien que para llegar al poder tuvo que asesinar a su hermano. Su padre murió y su hermano fue el que ocupó el trono, pero Antíoco lo mató. Y el que tocaría para gobernar a raíz de su hermano sería su hijo de su hermano. Pero Antíoco lo metió preso en Roma y Antíoco tomó el poder. Históricamente, siempre que uno lee comentarios bíblicos, que lee interpretaciones de este pasaje, a la luz de la historia de la iglesia, siempre van a tocar a este cuerno pequeño como Antíoco el IV o Antíoco Epífanes. Pero una de las cosas que yo les quiero decir es que cada vez que yo leo ese tipo de interpretaciones y leo todo el capítulo, leo todo el libro de Daniel, no me queda una sensación como de que esa es la interpretación correcta. Y les voy a ir explicando por qué. Una de las cosas que vamos a ir viendo versículo tras versículo es que esta visión que Daniel tiene que ver con los últimos tiempos. No tiene que ver con el tiempo de Antíoco Epífanes, que fue antes de Jesús. Cuando tú vas leyendo versículo tras versículo y vas viendo la interpretación que el ángel le da a Daniel, y eso lo vamos a ir viendo, te das cuenta, algo no cuadra acá. Este hombre no puede ser Antíoco Epífanes. Una de las cosas que yo propongo en este capítulo es que este cuerno pequeño que sale de uno de esos 4 es el anticristo. Es el cuerno pequeño que vimos en el capítulo 7. Vimos descripciones acerca de él. Este cuerno pequeño que derrota a 3 de los 10 del Imperio Romano y que va a gobernar el mundo en el final de los tiempos. Yo propongo que este cuerno pequeño es el anticristo, pero que tiene un cumplimiento parcial con Antíoco Epífanes el IV. ¿A qué te refieres, Horacio? ¿De qué estás hablando? Que muchas veces vemos en la Biblia ciertas profecías, pero vemos a la luz de la historia que en algún momento se cumplió parcialmente esta profecía. O sea, no fue el cumplimiento total, sino que fue un cumplimiento parcial. O sea, hubieron varios detalles que se cumplieron en la historia a la luz de la profecía, pero que eran como sombras de lo que iba a suceder en un futuro. Yo concuerdo con los comentaristas en que este cuerno tiene que ver mucho con Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue el 8º rey del Imperio Seleuco que hizo muchísimo daño al reino de Israel. Le hizo muchísimo daño a la nación de Israel. Pero yo, a la luz de todo este capítulo, no veo que ese sea el cumplimiento de esta profecía. Y vamos a ir viendo versículo a versículo por qué pienso eso. ¿Me puedo equivocar? Me puedo equivocar. Pero lo veo de esa manera y realmente podremos saber la interpretación correcta cuando la profecía se cumpla. Muchas de las profecías bíblicas no fueron entendidas al 100% hasta su cumplimiento. Y eso es lo loco, que podemos realmente recién entender en su totalidad la profecía, en general cualquier tipo de profecía, cuando realmente se cumple. Cuando ya se ha cumplido tenemos una luz clarísima de todo lo que habíamos visto escrito. Pero mientras eso no suceda, podemos intuir ciertas cosas, podemos estar seguros de otras, pero hay otras en las que
no estamos 100% seguros y no lo vamos a estar hasta que se cumpla. Voy a ir explicando por qué pienso que este capítulo y que este cuerno pequeño no nos está hablando de Antíoco Epífanes, sino nos está hablando de el anticristo. Y voy a ir soltando detalles de la interpretación de Antíoco Epífanes para que ustedes también la tengan. Veamos nuevamente los versículos 9 al 10 y vamos a ir sacándole el jugo poquito a poquito, ¿ok? Dice el versículo 9 que de este cuerno pequeño, o que de uno de ellos, de los 4 cuernos, salió un cuerno pequeño. Mi propuesta es que este es el anticristo, ¿ok? La propuesta de muchos cristianos en su interpretación de este capítulo dicen que es Antíoco Epífanes, el 8º gobernante rey del imperio Seleuco, ¿ok? Dice, creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Cuando uno ve a la luz de la historia, Antíoco Epífanes en su gobierno peleando con los Ptolomeos, que están entre Israel, él se expandió hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa que es Israel. Eso sucede en la historia, se cumple con Antíoco Epífanes. Yo propongo que el anticristo va a ser exactamente lo mismo. El anticristo va a estar gobernando Babilonia, por ejemplo, y eso lo vemos en Apocalipsis, y él se va a expandir, su reinado se va a expandir hacia Jerusalén, hacia la tierra gloriosa, hacia Israel. Versículo 10. Dice, tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó, aparte de ese ejército y de las estrellas. Acá es donde yo me detengo y digo, un ratito. El lenguaje del versículo 10 es un lenguaje que tiene que ver mucho con todo lo que es celestial. Cuando dice que desafió al ejército del cielo, está hablando acerca de los ángeles. Cuando dice que echó por tierra y pisoteó aparte de ese ejército y de las estrellas, se está refiriendo a todo lo que es tema celestial, a todo lo que es un tema angelical, un tema que nosotros no podemos ver. ¿Cómo Antíoco Epífanes cumplió esto? No lo sé. Los intérpretes se ponen a discutir y dicen, bueno, esto se está refiriendo no a seres celestiales, no a ángeles, sino se está refiriendo a la nación de Israel. Porque la nación de Israel es muchas veces considerada como estrellas. Pero cuando vemos a la luz de toda la Biblia, la nación de Israel sí es considerada como estrellas, pero generalmente como 2 estrellas. Se nombran el número, 2 estrellas. Pero como estrellas se refiere siempre a los ángeles. Entonces vemos un lenguaje que está hablando de cosas celestiales, de cosas angelicales. Ahora, mi interpretación es que esto se refiere al anticristo. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver que en el tiempo del anticristo va a haber una gran batalla celestial, donde muchos ángeles y demonios van a pelear y va a haber muchas bajas en esa batalla. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12. Así que para mí la idea es esa. Porque el anticristo, ¿quién me podría decir, Horacio? ¿Puedes darnos más detalle del anticristo? Porque no tenemos muy claro qué es. El anticristo es un gobernante que se levantará en la historia, como lo vimos en el capítulo 7, que la Biblia, por ejemplo en Daniel, lo está llamando el cuerno pequeño. En otras partes de la Biblia se le va a llamar como el hombre del pecado. Y en Primera de Juan, capítulo 1 hacia adelante, y en Segunda de Juan, el anticristo va a ser llamado de esa manera, anticristo. Por eso es que comúnmente se le conoce así. Pero a este hombre, a este gobernante, a este líder político, se le va a llamar de diferentes maneras en toda la Biblia. Va a tener diferentes nombres. Pero comúnmente en la historia hoy en día se le conoce como el anticristo. A eso me refiero yo. Hay varios pasajes que nos hablan de él. Si ustedes quieren más información de todo un estudio acerca del anticristo, yo les puedo pasar por privado, si me escriben a mi cuenta en Facebook, una serie de estudios. Lamentablemente las tengo solamente en inglés en estos momentos, pero si ustedes están interesados, me las pueden pedir y yo con gusto se las mando. Es gratuito, no es algo de piratería ni nada por el estilo, es algo que se puede compartir sin ningún problema. Entonces, si ustedes desean, se los puedo dar para que ustedes hagan un estudio privado de quién es la persona del anticristo a la luz de la Biblia y a la luz de cómo lo interpretó la iglesia también. O sea, es algo bien interesante. En Apocalipsis capítulo 12, vemos una batalla celestial, una batalla cósmica, una batalla entre ángeles y demonios en todo el tiempo del anticristo. Porque el anticristo va a ser alguien poseído por el demonio, va a ser alguien poseído por Satanás. Entonces, este versículo 10 no cabe en la interpretación de Antíoco Epífanes. Puedes ponerlo como que es la nación de Israel, pero a la luz del texto se está refiriendo a cosas celestiales.
Entonces, por eso es que yo propongo que este cuerno pequeño, que este cuerno que salió de entre los cuatro, no se refiere a Antíoco Epífanes. Horacio, la verdad es que esto no me importa mucho, yo recién estoy estudiando la Biblia. Discúlpame, pero yo sé que hay muchas personas que han estudiado el libro de Daniel y que han escuchado esta interpretación. Y quiero proponerles que no es la única interpretación y que yo tengo bases para decir que se trata del anticristo. ¿Ok? El versículo 11 dice lo siguiente. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos, y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Dice que este cuerno que yo propongo que es el anticristo, desafió al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? A la luz de la Biblia, y sobre todo en el libro de Josué, en el capítulo 5, se ve una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Una aparición de Jesús antes de su encarnación, antes de hacerse hombre. Y él se identifica como el príncipe de los ejércitos. O sea, estaríamos hablando que este cuerno, este líder que sale de uno de estos cuatro gobernantes o de estas cuatro regiones que se dividieron, va a desafiar al príncipe de los ejércitos. Propongo lo siguiente. Alguien diría, Antíoco Epífanes se burló de Dios. Él hizo y deshizo todo lo que el pueblo de Israel quería hacer en su adoración. Esto lo vemos a la luz de la historia. Pero yo me puse a pensar en lo siguiente. Antíoco Epífanes no tenía muy claro quién era el príncipe de los ejércitos. Su desafío es contra Dios en general, no necesariamente contra Dios el Hijo. Pero acá al ver al príncipe de los ejércitos es un énfasis específico en Jesucristo mismo. Por lo tanto, el anticristo de los últimos tiempos tendría más sentido en estos versículos porque es alguien que va a desafiar a Jesús. Va a ponerse por encima de Jesús, va a ponerse en contra de Jesús y va a pisotear todo aquello que se ha hablado acerca de Jesucristo en la historia. Su divinidad, su humanidad, su historicidad, todo. Eso es algo que vemos a la luz de toda la Biblia cuando vemos textos sobre el anticristo. Entonces tendría más sentido eso. Y dice que por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. ¿A qué se refiere esto? Que los judíos tenían templo. En su templo se hacían sacrificios continuos, en la mañana y en la tarde, lo que se conoce como holocaustos. En un estudio del libro de Levítico uno podría ver este tipo de cosas. Los judíos hacían sacrificios continuos en adoración a Dios de esta manera. El anticristo va a detener el sacrificio continuo, lo va a suspender. Antíoco Epífanes lo hizo, también lo hizo. Él prácticamente detuvo los sacrificios en el templo del tiempo de él y no solo eso, sino que Antíoco Epífanes sacrificó dentro del templo un cerdo, un animal impuro para la nación de Israel, para la ley de Moisés. Y él mismo se proclamó como Dios. O sea, Antíoco Epífanes sí detuvo el sacrificio continuo. Pero el anticristo, a la luz de toda la Biblia, también va a detener el sacrificio continuo. Así que yo propongo nuevamente que esto se está hablando acerca del anticristo, pero que Antíoco Epífanes, Antíoco el cuarto, fue alguien que fue una sombra de lo que será el anticristo del cual se refieren estos versículos. Versículo 12. Dice, por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército. A este cuerno, al anticristo, le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Algo que vemos en la historia con Antíoco es que él prácticamente profanó el templo, detuvo hasta guardar el día sábado, detuvo la circuncisión de los niños en el pueblo de Israel, mató a un montón de judíos, fue alguien que hizo mucho daño en la nación de Israel. Y esto es lo que estamos viendo acá, que echó por tierra la verdad. Cuando vemos más descripciones del anticristo, también vemos lo mismo. Por eso es que hay muchas personas que proponen que este es Antíoco Epífanes y no el anticristo. Pero miren lo que va a decir los siguientes versículos, versículos 3 y 14. Dice, entonces oí que uno de los santos hablaba y que otro de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. Más detalles que nos rayan la cabeza. ¿Okay? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Daniel, dentro de todo esto, dentro de todo lo que está viendo, escucha a seres angelicales conversar. Y uno le hace una pregunta al otro. Y le dice,
¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo va a durar esta detención de los sacrificios continuos y del pecado desolador, dice el texto, de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? ¿A qué se refiere con este pecado desolador? Antíoco Epífanes, una de las cosas que hizo fue sacrificar un cerdo en el templo. Una blasfemia, un atentado contra Dios mismo. Pero no solamente hizo, sino que él puso una estatua de Zeus dentro del templo. Algo que era impensable y no era permitido para nada para la nación de Israel. O sea, él contaminó el templo de una manera asquerosa. Es más, cuando yo digo Antíoco Epífanes, el hecho de que él se haya llamado Epífanes es como Dios manifiesto. Es como que él mismo se consideraba Dios. Y los judíos, a raíz de esto, le decían Antíoco Epímanes, que es como Antíoco el loco. Lo que estamos viendo acá es que va a haber algo que se conoce en el Nuevo Testamento como una abominación desoladora. La abominación desoladora es esta corrupción del templo en el transcurso de la historia. Pero quiero decirles algo. Cuando Jesús vino a este mundo y estuvo acá en la tierra, él dijo que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se iba a cumplir en un futuro para él. Esto quiere decir que la abominación desoladora aún no había ocurrido en los tiempos de Jesús. Antíoco Epífanes es alguien que comete la abominación desoladora, tal cual la vemos acá, en el año 168 a.C. Entonces, si Jesús dice que es algo futuro, pero Antíoco Epífanes la cumplió antes, significa que Antíoco Epífanes solamente era una sombra de ese anticristo que iba a venir, pero que en un futuro, al cual se refería Jesús, iba a realmente suceder la abominación desoladora. O sea, en un futuro, el anticristo se meterá al templo y se proclamará él mismo Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Les doy esos datos para que ustedes puedan hacer toda esa revisión. Porque si vamos a cada uno de esos versículos y capítulos, nos vamos a quedar hasta mañana acá. Pero para que ustedes se den cuenta todo lo que se necesita enredar y cotejar para poder tener una interpretación clara de la profecía bíblica. La profecía bíblica a veces no es tan sencilla de interpretar, porque tienes que ver por todos lados, por todos los capítulos, ir viendo detalles y cosas para ir atando cabos. ¿Ok? Entonces, esa abominación desoladora de la cual se habla acá es una infestación, una deshonra al templo judío. Horacio, un ratito. Pero hoy en día los judíos no tienen templo. Algo que todos estamos seguros es que en un futuro, aunque aún no haya sucedido, en los tiempos del anticristo va a haber un templo en Israel. Hoy en día, históricamente hablando, el pueblo judío quiere construir un templo, pero lamentablemente no puede porque los musulmanes han construido sus mezquitas en la región donde el templo había sido construido antes. Entonces ellos no pueden construir el templo, ellos quieren, tienen hasta todo el sistema sacerdotal ya listo, preparado, pero aún no pueden construir el templo, porque como ustedes saben, en la política, en el mundo de la geopolítica hoy en día, la nación de Israel tiene muchos problemas con sus vecinos. Entonces, la tierra de Jerusalén está en disputa. Es una tierra que está, por así decirlo, en un estado intermedio. No la gobierna ni Israel ni los palestinos, sino la gobierna, si no me equivoco, Jordania. Entonces, están en disputas y hay un montón de problemas constantemente ahí. Sabemos que en un futuro, al parecer, el anticristo mismo va a poder poner como una especie de paz en la nación de Israel y él va a poder mandar construir el templo para satisfacer a los judíos. Pero en un momento dado, el anticristo se va a meter en el templo y él se va a proclamar Dios. Eso lo vamos a ir explicando mejor cuando estudiemos el capítulo 9. El capítulo 9 nos va a dar más detalles también acerca de lo que les estoy contando aquí. Entonces, cuando se le pregunta a el ángel al otro ángel, o el ser celestial al otro ser celestial, ¿hasta cuándo va a durar todo este tema? El tema de la detención del sacrificio continuo, de la abominación desoladora, de que sea pisoteado el santuario, el templo y todo esto, se le da una respuesta en el versículo 14. Dice, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de esto, el santuario será purificado. Acá vemos una referencia
a una cierta cantidad de días. Son 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. 2300 días hasta que el santuario sea purificado. El santuario va a ser purificado cuando este templo que haya sido profanado sea limpiado. Eso significa que si nosotros vemos a la luz de la historia, vamos a hacer una pausa para decir lo siguiente, si Antíoco Epífanes fuera el cumplimiento de esto, cuando el santuario que él profanó fuera limpio, si tú marcas la fecha de ese día y lo retrocedes 2300 días antes, vas a encontrar el momento exacto en que Antíoco Epífanes profanó el templo. Nosotros tenemos una fecha exacta del tiempo en el que el templo fue limpiado. Nosotros podemos encontrar esa referencia en un libro que se llama el libro de los Macabeos. Los judíos hasta el día de hoy celebran esta limpieza del templo en los tiempos de Antíoco Epífanes. La fecha es el 25 de diciembre del año 165 a.C. 25 de diciembre del 165 a.C., el templo, en los tiempos de Antíoco, es limpiado. Si tú retrocedes 2300 días antes, te daría la fecha del 5 de agosto del 171. Si uno revisa el 5 de agosto del 171 a la luz de la historia, no tienes datos específicos de que haya sucedido la abominación desoladora, el hecho de que Antíoco haya profanado el templo en ese día. No sucede eso. Cuando uno revisa en la historia, generalmente eso lo encuentras en el 168 a.C. O sea, no cuadran los números. Así que estos días se estarían refiriendo a un tiempo en el futuro. Cuando el anticristo entra al templo, lo profane, lo contamine, uno va a poder contar desde ese momento en adelante 2300 días y después de eso el santuario será purificado. Si nosotros hacemos un cálculo a la luz de todos los tiempos que la Biblia nos profetiza, de los últimos días, de los últimos 7 años a la luz de la historia, del tiempo del anticristo, esto nos mostraría que después de la venida de Jesús va a pasar un tiempo hasta que el templo sea purificado. Algunas personas proponen de que es que en el tiempo que Jesús vuelva, el templo va a ser reconstruido. Y cuando el templo sea reconstruido en el milenio, en el tiempo de Jesús reinando acá en la tierra, cuando el templo termine de ser construido, se van a cumplir esas 2300 tardes. Nuevamente, estos son un montón de detalles que para muchos les va a rayar la cabeza y no lo van a entender. Pero quiero dejar claro estos puntos porque mientras vayamos estudiando más y más y más la profecía, más y más y más los libros de la Biblia, todo esto va a poder cuajando cada vez más y más. Ya, yo estoy dando un montón de datos, un montón de detalles y para muchos va a ser un poco complicado entenderlos. Y discúlpeme por eso, pero este capítulo se trata de todo eso. Y quería plasmar y explicar mi punto de vista y lo que los versículos están diciendo, ¿no? Si pueden, ustedes lean el capítulo completo, hagan sus apuntes, subrayen aquello que no entienden, repasen nuevamente la enseñanza, capaz vean enseñanzas de otros maestros y cotejen ustedes. Una de las cosas que quiero hacer en estas semanas es poder darles datos más fijos históricamente hablando sobre Alejandro, sobre los medos persas, y para eso quiero estudiar mucho la historia. Pero quiero materiales que sean en español para poder compartirlos con ustedes. Porque yo tengo todos estos datos, pero en inglés, con historiadores de habla inglesa. Pero quiero poder proveerles a ustedes fuentes históricas de historiadores que han recopilado todo esto y que ustedes puedan tener acceso también, para que ustedes puedan estudiarlo por su parte y poder sacar ustedes sus cálculos. Porque algo bien hermoso de la profecía es eso, que el Señor nos lo ha dado para que nosotros lo investiguemos, para que nosotros hagamos nuestros cálculos, veamos los cumplimientos que ya se lograron, aquellos que aún no están, podamos como intuir qué es lo que va a pasar y quedarnos maravillados de que Dios sabe hasta los días exactos en el que sucederán las cosas. Recapitulando, para poder acabar, lamentablemente tengo un montón de versículos y llevamos 50 minutos. Así que lamentablemente vamos a tener que detener la enseñanza aquí, porque no podría acabar, sería demasiado tiempo. Así que en la siguiente clase voy a darles los versículos 15 al 27 y hacer un repaso tratando de sacar un contexto amplio de todo lo que ya hemos visto y tratarlo de explicar de una manera más pausada, más clara, si el Señor me lo permite. Pero haciendo un repaso rápidamente, para terminar, en lo que hemos visto hasta ahora de esta visión.
Daniel ha visto una visión de parte de Dios en el 3er año de Belsasar. Daniel es transportado a los márgenes del río Ulai, en la ciudad de Susa, que era la capital del reino en Elam. Esa es una región que en el futuro, para Daniel, va a ser la capital del reino medo-persa. Y es lógico porque lo que está viendo o lo que va a ver a continuación tiene que ver con los medos persas. Ve un carnero con 2 cuernos, un cuerno más grande que el otro. Y en los siguientes versículos que aún no hemos visto, el ángel le va a interpretar que se refiere a los medos persas. Este carnero es derrotado por un macho cabrío que tiene un cuerno prominente, conocido como Alejandro el Magno. El macho cabrío simboliza el imperio griego. Derrota a los medos persas, gobierna el mundo conocido. Pero en el punto más fuerte del reinado de Alejandro, que nos dicen los historiadores que lloró Alejandro al no tener más que conquistar, Alejandro muere. Muere con una fiebre grande, no se sabe realmente qué es lo que pasó, pero su reino se termina dividiendo entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los imperios de Ptolomeo y Seleuco van a ser los más importantes a la luz de lo que vamos a ir viendo en los capítulos siguientes. Casandro y Lisímaco van a ser de menos importancia, no se les va a tomar mucho, porque tienen que ver con la zona de Turquía y tienen que ver con la zona de Grecia. Pero Israel está entre Egipto y Siria, entre Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo, Egipto, Siria, Seleuco. Entonces, cuando nosotros vemos a estos 4 cuernos, de repente el énfasis cambia. Dice, sí, estos 4 cuernos salieron de este cuerno grande, de Alejandro, los 4 generales, pero dentro de uno de esos cuernos surge otro cuerno más. Y se nos empieza a dar detalles de un personaje que va a tener poder hasta como para sacudir el cielo, por así decirlo. Va a ponerse por encima del príncipe de los príncipes o del príncipe de los ejércitos, como dice el versículo 11, que está hablando de Jesucristo. Va a desafiar la autoridad de Jesús. Va a detener los sacrificios continuos en el templo. Va a pisotear el templo, lo va a profanar al causar una abominación dentro del templo y él va a pisotear el templo. Y desde que él pisotea el templo hasta que el templo sea purificado, van a pasar 2300 tardes y mañanas, que es un lenguaje para referirse a días en el mundo antiguo, o sea, 2300 días. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Dentro de las descripciones que se nos dan de este cuerno, se nos está mostrando que este cuerno va a hacer bastante daño al pueblo de Israel y va a profanar el templo. Yo propongo que se está refiriendo esto al anticristo y en los siguientes versículos vamos a ver más detalles del por qué pienso esto. Pero que en la historia, una sombra de lo que va a ser ese anticristo futuro la podemos observar en un personaje llamado Antíoco Epífanes. Muchas cosas en la profecía bíblica suceden así. Hay como un cumplimiento parcial de la profecía, pero luego un cumplimiento total de la profecía. Ya es como una sombra de lo que va a suceder en el futuro. Y Antíoco Epífanes marca eso. Entonces, eso es lo que propongo yo, eso es lo que el texto nos está narrando hasta ahora. Y vamos a ir viendo en los siguientes versículos qué es lo que el ángel ahora le va a interpretar a Daniel, ¿no? Yo les animo a seguir leyendo y ustedes ir sacando sus conclusiones. ¿Okay? ¿Qué es lo que podemos terminar diciendo en esta clase con tantos detalles, con tantas cosas? Que el Señor está en control de todo. Que al ver la profecía cumplida y por cumplirse, nosotros podemos tener mucha confianza. El príncipe de los ejércitos vino y se hizo hombre y vino a morir por nosotros porque nos ama. Y nos muestra a través de su palabra y a través de las profecías que Él está en control y que tú deberías poner tu confianza en Él, descansar en que Él tiene el control de los tiempos y los gobiernos y las estaciones y todo, y tú servirlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Él va a volver. Nuestro Padre va a volver. Va a volver a sacarnos de este mundo y va a volver para gobernar este mundo. Pero Él va a gobernar este mundo con aquellos que hayan decidido seguirlo, que hayan decidido ponerlo a Él como rey. ¿Tú lo has puesto como rey o no? De eso va a depender tu eternidad. Así que este Dios al que yo siempre propongo que sirvamos y vivamos para Él, es el Dios que nos ha ido mostrando en estos primeros 14 versículos su soberanía y su control. Como les digo, esta profecía sucede 250 años aproximadamente antes del nacimiento de Alejandro. El Señor está en control y Él reina. Espero que haya sido de edificación tantos detalles, tantas cosas. Nos vemos en la siguiente clase para profundizar más, acabar el capítulo y seguir sorprendiéndonos de cada detalle, de cada cosa que ya sucedió y que sucederá
a la luz de la Biblia. Que Dios los bendiga.